La palabra de Dios al día y al mundo y vive la experiencia de Dios en tu vida. Presenta el Evangelio de hoy, jueves 19 de febrero de 2026. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 22 al 25. Y les decía, el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado por las autoridades judías, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte, pero 3 días después resucitará. También Jesús decía a toda la gente, si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y que me siga. Les digo, el que quiera salvarse a sí mismo se perderá, y el que pierda su vida por causa mía se salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se disminuye a sí mismo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como acabamos de escuchar, Jesús en el Evangelio de hoy, en el versículo 22, nos habla de su pasión, muerte y resurrección. Todo lo que va a ocurrir con Él. Se lo dice en ese momento a los discípulos, se lo dijo en ese momento a los discípulos, y hoy nos lo dice a nosotros, para que tengamos en cuenta que el plan de Dios ha sido siempre, el plan de Dios Padre, ha sido siempre desde un principio y será hasta el día de la parucía. El plan de Dios es salvar al hombre, y para salvar al hombre, pues envía a Jesucristo, su Hijo, y Jesús, para ganar esa salvación para los hombres, porque ya la ganó, tuvo que morir en la cruz. Dice claramente que el Señor tiene que atravesar por la pasión, lo condenarán a muerte, atravesará la pasión, pero 3 días después resucitará. ¿Qué quiere decir eso? Pero después 3 días resucitará, que Jesús es el vencedor. Que Jesús es el vencedor de la muerte. Jesús es nuestro Salvador. Él vino para perdonarnos y para salvarnos muriendo en la cruz. Ahora, lo primero que debemos nosotros comprender es que la salvación no es a juro. La salvación no es obligada. Si tú te quieres salvar, entonces Él te salva. Si tú no te quieres salvar, entonces Él no te puede salvar, porque no te puede obligar a salvarte. Y la pregunta que hay que hacerse también es si ya estoy viviendo como salvo o todavía no he dejado a Jesucristo, todavía no he aceptado a Jesucristo como mi Salvador para que me salve. Si no lo has aceptado, hoy es el día en el que tú puedes tomar esa decisión de aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Y una vez que lo aceptes, entonces te arrepientes de tus pecados, pides perdón, Él te perdona y comienza ese progreso de fe de experimentar la salvación en Jesús. Y además de eso, vas a sentir profundamente la necesidad, movido por el Espíritu Santo, la necesidad de querer que otros también acepten a Jesucristo como su Salvador, para que también ellos sean salvos, salgan de su vida de pecado y comiencen una vida nueva. Y entre el versículo 23 y el versículo 25, Jesús habla de ese seguimiento. Después que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, Él nos propone un camino de seguimiento. Y el seguimiento no es una vida libre. El seguimiento no es una vida como se nos antoje. El seguimiento es una vida como Él la propone. O sea, una vida según la voluntad de Dios. Y hoy en el Evangelio nos dice que ese seguimiento implica cruz. Implica asumir responsablemente cada compromiso cotidiano y cada compromiso cristiano, asumirlo con el sufrimiento de la cruz. Hoy en día la gente no quiere sufrir. Hoy en día la gente quiere vivir una vida light. Hoy en día el común de los hombres quiere vivir solamente
gozando, pasándola bien. Y Jesús dice que la vida cristiana, seguir a Jesús, la vida cristiana implica cruz, o sea, responsabilidad, entrega, sufrimiento, convicción, entrega, implica cada día una entrega generosa a Dios, donde nosotros voluntariamente decidamos vivir desde lo profundo de nuestro corazón, vivir conforme a la voluntad de Dios. Que eso sea lo que nos mueva a partir de hoy, si no lo hemos estado haciendo, que nos mueva interiormente el deseo y la vocación de vivir conforme a la voluntad de Dios. Que cuando vengan los problemas, cuando por causa de Cristo vengan los problemas, sepamos que eso forma parte del seguimiento de Jesús, porque no hay salvación, no hay redención, no hay conversión sin cruz. El que pretenda, el cristiano, siendo cristiano, pretenda vivir y que todo se le haga fácil, se va a dar cuenta que rápidamente que esa no es la vida, la verdadera vida cristiana. Si tú estás viviendo una vida cristiana, donde todo se te hace fácil, pues detente un poco a pensar y duda de que esa sea la vida cristiana verdadera que Cristo te pide vivir. Vivir como cristianos implica ir contra la corriente de este mundo. Y para ir contra la corriente de este mundo, tenemos, como dice Jesús, que cargar nuestra cruz diaria. Un compromiso que nos impulsa todos los días a hacer la voluntad de Dios y no la voluntad del mundo. Eso es, en definitiva, lo que significa llevar la cruz de cada día. Enfrentar esta vida nuestra, o canalizar nuestra vida en este mundo yendo en contra de la corriente de los placeres y de los pecados que ofrece el mundo. Recuerden que el Catecismo de la Iglesia nos enseña que los enemigos del alma son tres: mundo, demonio y carne. Y cuando se habla de mundo, en este caso que estamos reflexionando, es justamente la corriente de este mundo contra la voluntad de Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que comprendamos bien esto y que nos atrevamos a vivir ese camino de cruz que Cristo nos propone a partir de este segundo día de la Cuaresma. Y después que pase la Cuaresma, sepamos nosotros que mientras estemos en este mundo, pues hace falta la cruz para poder seguir adelante. El peso de la cruz diaria en nuestra vida, o de las cruces diarias en nuestra vida, es lo que nos va a indicar que vamos por buen camino. O sea, que estamos siguiendo a Cristo y obedeciéndolo. Que el Espíritu Santo nos ayude. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos Cojedes, Venezuela, actualmente encargado de la Vicaría Santa Rosa de Lima en El Potrero.